Poblanerías presenta. Vianey García, candidata a diputada federal por el Distrito 5 en San Martín Texmelucan. Bienvenida al podcast de Poblanerías. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy feliz, me encantan los podcasts. Qué bueno, porque vamos a echar pues mucha grilla política y justamente estás tú en campaña. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, afortunadamente la gente nos está recibiendo de manera pues muy cariñosa. Vamos nosotros muy bien caminando cada uno de los municipios que conforman el Distrito 5 con cabecera en San Martín Texmelucan. ¿Qué te toca? Me tocan 11 municipios, me toca la región del Ixtapopo, del lado de entrando hacia Puebla, somos la entrada a nuestro estado por el lado del Estado de México. Me toca Tlahuapan, San Matías Tlancaleca, San Salvador el Verde, San Martín Texmelucan. Claro. De este lado, ya un poquito más pegado al volcán, me toca San Nicolás de los Ranchos, Huejotzingo, Teotlalcingo, Domingo Arenas, Xochtla, Tlaltenango y Cheotzingo, si no, ya lo dije. Oye, ¿y qué diagnóstico haces? Porque pues sí aunque son municipios cercanos que comparten esta región, pues tienen visiones bien diferentes y escenarios sociales también muy diferentes. ¿Qué es lo que tú puedes ver en estos municipios? Claro, es un distrito muy diverso. Nos toca compartir con gente que tiene casas muy cercanas al volcán Popocatépetl, y eso también influye mucho. Por ejemplo, siempre yo lo he dicho, la zona geográfica influye en tu humor, ¿no? Y en la manera en la cómo te relacionas con la vida. Y entonces a nosotros nos toca, por ejemplo, estar en una junta auxiliar como Santiago Xalincintla, en donde la gente habla bajito, es mayor altura con el volcán, ¿no? Donde tienen cierta cercanía con el volcán. Entonces es muy interesante porque del otro lado, a una hora, no tanto, 40 minutos, tenemos a un San Martín Texmelucan en medio de un caos, ¿no? Sí. Me acuerdo mucho que de repente subíamos a caminar a Santiago Xalincintla y se escuchaba el ronroneo del volcán, ¿no? Ajá. Y de repente llegar a San Martín Texmelucan y tener que gritarte porque no te entiendes con el otro, el que está en la otra acera, ¿no? Porque estamos en medio de una zona comercial, sí, en donde la gente llega a vender todo lo que tiene, las juntas auxiliares lo que siembran, entre chile, maíz, caballos, vacas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es un municipio sumamente diverso. Y bueno, y Tlahuapan, si te vas al otro lado, ¿no? También. En donde también hay mucha esta sincronía entre los hombres, por ejemplo, hay una mayor definición política, un poco más tendenciosa al machismo, ¿no? Uh-huh. Y sí, es un municipio en donde también incluso la comida es distinta, ¿no? En donde hay una feria de las truchas, sí, en donde hace más frío. Tlahuapan también es un municipio todos son municipios muy bonitos. Oye, ¿y por el paso de visitando pues todos estos municipios, qué propuesta les estás llevando? Nosotros vamos con una línea muy clara, que es la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Nosotras creemos que ahora se han cimentado las bases para poder tener un país más igualitario, que nos hace falta mucho por construir, pero que se ha hecho demasiado también. Entonces, en esa sintonía, lo que nosotros vamos hablando con la gente es que se mueva el tema del plan C, que la gente entienda que va a ser un diputado o una diputada al Congreso. La parte prioritaria de un Congreso es la defensa del presupuesto público para el bienestar de la ciudadanía, y eso es algo que nosotros pues vamos compartiéndole a las personas. Nosotros creemos que debe de haber becas para los niños en educación básica, kinder, primaria y secundaria garantizada de manera universal, y ese es uno de los puntos que nosotros estamos llevando a cabo dentro de los 100 propuestas que planteó la doctora Claudia Sheinbaum el 1 de marzo en la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso es justo de lo que nosotros vamos hablando con ellos. Oye, pero justamente todas estas propuestas y la construcción de este segundo piso lleva ciertas críticas, y una de ellas, ¿de dónde va a salir todo ese dinero? Sí, pues de donde ha salido ahora los programas sociales. Actualmente en México se destinan 2.700.000 millones de pesos para la atención en programas prioritarios, y por eso vemos el tema de los adultos mayores con una pensión universal de manera bimestral, actualmente de 6,000 pesos. Vemos también un apoyo para las personas con discapacidad. Vemos también las becas universales para los chavos que están en las prepas. Vemos
el programa de Sembrando Vida, estos programas que hoy reciben una inyección directa a la ciudadanía y que antes no se daban. Y esos 2.700.000.000.000 de pesos pues se quedaban atorados en los privilegios de una clase política, ¿no? Que además ha sido muy criticado la manera de tener política austera por parte del gobierno federal, pero es que ahora vemos ese dinero. 7 de cada 10 casas en México reciben un programa del gobierno federal. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar ahora para esta siguiente etapa? Pues primero haciendo que quienes más tienen más paguen, y eso me refiero a un grupo, a un puñado de personas, no a la clase media trabajadora, ¿no? Eso creo que debemos dejarlo muy en claro. Que es ahorita una de las disputas, y se podría llamar así, que tiene el presidente López Obrador con uno de los empresarios más ricos de México. Con Grupo Salinas, es correcto, ¿no? Son 640 millones de pesos los que la Suprema Corte ha decidido en primera parte condonarle a Grupo Salinas, dueño de TV Azteca, Total Play y Electra, ¿no? Ojalá Electra condonara por lo menos un tema de porcentaje de impuestos a los que, bueno, no impuestos, más bien recargas, ¿no? A quienes deben, porque además son carísimos. Y van y les cobran hasta el último momento, ¿no? Sí. Pero bueno, la Suprema Corte ha decidido amparar con 640 millones de pesos a Grupo Salinas. ¿Sabes a cuánto equivale ese dinero en Puebla, Liz? San Martín Texmelucan recibe 514 millones de pesos al año en su ley de ingresos. O sea, podría ser o es poco más de un año de presupuesto para un municipio. Eran 80 millones más o menos, ¿no? Más de lo que recibe. Entonces, si ese dinero alcanza para pagar nómina del ayuntamiento, alumbrado público, infraestructura, educación, un municipio, el tercero más importante de Puebla, y eso es lo que le está condonando la Suprema Salinas. Otra de las cosas que nosotros veíamos en Puebla, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que beneficia a más de 111,000 chavos y chavas, recibe para el 2024, se están ejecutando 1,200 millones de pesos. O sea, es la mitad de lo que la Suprema le está condonando. Claro. Entonces, sí hay lana. El tema es que se siguen teniendo estas permisivas con quienes tienen más poder adquisitivo. Cuando nosotros emitimos una factura por ser prestadores profesionales, de servicio, ¿no? Sí. ¿Te condena algo el SAT? No. ¿Te condona, no, perdón? No te condona nada. ¿No? Entonces, hay este grupo que arriba sigue llevando esta dinámica y que además es muy interesante. Por eso nosotros decimos, debe de haber una reforma. Primero deben de pagar impuestos los que deben impuestos, porque no es que se esté cobrando un impuesto adicional, ¿eh? Nosotros no estamos creando nuevos impuestos. Se está haciendo una reestructuración administrativa en el tema de austeridad y en el tema de honestidad. Entonces, ahora con Grupo Salinas es un ejemplo. En el 2015, si no me equivoco, la Suprema Corte en un primer mandato ya había resuelto que Grupo Salinas tenía que pagar, y luego se interpone otro amparo y es en este momento en donde echan para atrás esta resolución. Pero a mí me parece muy interesante porque sí hay dinero, y el tema es que entre ministros, magistrados y jueces se siguen entre ellos coludiendo para que los grandes y los poderosos pues tengan justicia, y los más pobres en este país no les llega esa justicia. Por eso ustedes sí continúan impulsando el famosísimo y tan discutido Plan C, la reforma al Poder Judicial. O sea, nosotros sí creemos que es necesario que haya austeridad, que nadie gane más que el presidente, porque ahora lo vemos en los programas sociales, ¿no? Y por ejemplo, y esto es muy importante, yo me he encontrado con que la gente en las calles entiende ahora este debate, pero ayer encontraba yo a una joven, ¿no? que como que no quiso entrar al debate, pero que no estaba de acuerdo en la disminución de presupuesto para el INE. Nosotros tenemos el Instituto Electoral más caro de América Latina. Y los partidos políticos reciben millones de pesos. Entonces nosotros nos acostumbraron, y ayer la gente, yo se los hacía ver en una junta auxiliar donde caminé, que es en Moyotzingo, que es una junta auxiliar complicada en San Martín. Sí. Y me decían, no trae una lonita, no trae una sombrillita, no trae un mandil. Y le digo, mire señor,
Nosotros venimos convenciendo y claro que tenemos material, ¿no? De repente ahí nos dieron en el partido unas gorras para nosotros, pues se las damos, ¿no? Entonces, ¿qué les explico? Miren, antes nos daban gorras, mandiles, labiales, sí, claro, era todo sombrillas, kilos y kilos y kilos, toneladas de material propagandístico que así es. 10 o 20 años después continuaban, ¿no? Que era tu playera de la pijama, nos daban pijamas, ¿no? O luego los traían ya hasta los perros, ¿no? Sí. Entonces le digo, pero ya no les volvíamos a ver la cara. Entonces lo que ahora nosotros necesitamos es que todo ese dinero que gastan los partidos políticos en propaganda, que va a terminar en la basura, porque desafortunadamente mucho de ese material termina en la basura, que se pueda invertir en programas sociales para los niños, en becas universales para los niños, las niñas y los adolescentes de este país. ¿Cuánto dinero significaría una reducción del tema de los partidos políticos? Fíjate que yo en el 2020, que fui diputada local, cuando nos tocó la pandemia, yo hice una propuesta de reducción por lo menos del 50% de los partidos políticos en Puebla, y era algo más o menos como 500 millones lo que estaban recibiendo. Volvemos a lo mismo, que sería el presupuesto de un municipio como San Martín. Y es que cuando hacemos es el presupuesto, y es el presupuesto más grande de mi distrito. En Puebla recibe más o menos el presupuesto del Estado es de 105 mil millones de pesos. Puebla capital debe estar recibiendo como 1,300 millones de pesos, más o menos, no traigo bien la cifra. Pero, o sea, cuando hacemos un comparativo, decir, bueno, pues ya se lo perdonaron, total, ¿a nosotros qué? ¿No? Pues no, nos impacta muy cañón. Y que seguramente ese presupuesto ha de ser mayor, por ejemplo, a un municipio como San Nicolás de los Ranchos. Claro, San Nicolás de los Ranchos debe estar recibiendo como unos 50 millones de pesos. Bueno, nosotros hacíamos un comparativo de qué dependencias, cuánto reciben las dependencias en el gobierno del Estado. La Comisión de Derechos Humanos, si no me equivoco, anda como en los 32 millones de pesos. 32 millones, ni siquiera el 10% de lo que le está condonando la Suprema Corte a Grupo Salinas. ¿Te das cuenta? Sí. Cuando hablamos de números decimos, puta, o sea, cuando decimos, no vamos en contra de la corrupción, no estamos de acuerdo, bueno, no solo es un discurso que se queda ahí al aire, sino cuando lo planteamos en números nos damos cuenta. O sea, tienen con qué demostrar y no simplemente es algo que se grita y que se pregona, pero que es imposible llevarlo a cabo. Pero que además nos damos cuenta de cómo han saqueado este país, ¿no? Porque solo es un ejemplo, Liz. Si nos echamos un clavado, nos vamos a dar cuenta de que hicieron negocio. Primero hicieron negocio de donde pudieron. Sí. Y dos, se perdonaron y se hicieron de influencias y de privilegios a costa del pueblo. Sí. Eso es muy grave. Oye, Vianney, tú ahorita mencionaste algo que yo justamente quería abordar, que es: tú ganas una elección en el 2018 para ser diputada local y, si no mal recuerdo, fuiste una de las diputadas más jóvenes del Congreso del Estado para el periodo 2018-2021. En ese momento pues se hablaba del famosísimo efecto López Obrador y pues con una votación históricamente alta más bien. ¿Tú crees que eso se pueda repetir ahorita en el 24 con Claudia Sheinbaum? Fíjate que a mí me ha tocado un escenario bien interesante y hago una comparativa del 2018 y este 2024. Y la gente está mucho más consciente de lo que hace un diputado o una diputada. La gente nos dice, sí, necesitamos que tenga a sus diputados la doctora para que pruebe lo que ella está proponiendo, ¿no? Y en el 18 la gente, tú llegabas y decía, pero paviméntame mi calle, ¿no? Claro, hoy te lo encuentras mucho, pero como cosas completamente distintas, porque ¿qué pasaba? Los diputados y las diputadas en el sexenio de Peña Nieto recibieron mucha obra para poder ejecutar de manera directa. El Poder Ejecutivo es el que se dedica a construir, el Poder Legislativo se dedica a legislar. Pero como ellos estaban tan acostumbrados a darles un porcentaje de obra para quedarse con un porcentaje de esa obra que se les pagaba en corrupción, ¿no? Es correcto, los diputados votaban a favor de lo que ellos querían, que la gran cúpula política de este país, y les soltaban algunas migajas, ¿no? Y entonces vemos a quienes fueron diputados en ese momento ahora con gasolineras, ¿no? Por aprobar la reforma energética. Vemos a diputados que estaban en ese momento desafortunadamente aprobando esas iniciativas y que ahora
pues se han hecho o se hicieron millonarios, ¿no? Tienen esa parte. Pero en cuanto al digamos, la conciencia colectiva, pues ya está forjada o se está forjando. Se está construyendo. Pero la votación, tú la ves igual, o sea, ves el mismo efecto. O sea, en el 2018 todo el mundo salimos a votar y decíamos, es que ya queremos un cambio, queremos esto, queremos el otro. ¿Crees que en esta elección lo vamos a ver así? Nosotros en Puebla estamos proyectando 2 millones de votos para la doctora Claudia Sheinbaum. En el 2018, mi diputación, bueno, el distrito, se ganó con 150,000 votos. Para el 2021 tuvimos una caída, además de ser intermedia, y llega a ser diputado local, diputado federal en su momento en el 2021 con 70,000, 80,000 votos. Entonces, para este momento nuestra proyección debe de superar la del 2018 y por supuesto la del 21. Eso, y cómo le haces también, porque en una intermedia, pues Morena pues pierde mucho de lo que había ganado en el 18. Pierden principalmente la zona metropolitana, tanto de alcaldías como de diputaciones federales, y ahorita pues está el reto de volver a tenerlos. Cada elección es un aprendizaje y en cada elección debemos de aprender a aglutinarnos y a reestructurarnos, ¿no? Hoy debemos de salir a defender un proyecto que ha demostrado que si bien hay muchas cosas por avanzar, se han logrado avanzar en otras tantas. Nosotros por eso hablamos del segundo piso de la transformación. Hoy hay una base, ¿no?, que no veíamos. Y sobre todo eso lo identifican personas de la tercera edad que tuvieron oportunidad de compartir con otros gobiernos, ¿no? A nosotros, sobre todo esta generación entre millennials y centennials, pues sus solicitudes son distintas a las que nosotros pedíamos en el 21, en el 18, en el 12, ¿no? En el 12 con Yo Soy 132, en contra de Peña Nieto. Entonces ahora tenemos un nicho de oportunidad con esas nuevas generaciones, pero también hay personas que en el 18 no estaban tan convencidas de López Obrador porque pensaban que este país lo iba a convertir en un Venezuela, ¿no? Claro. Y hoy nos damos cuenta de que el dólar, por ejemplo, el peso está más fortalecido frente al dólar. Hemos alcanzado hasta 16 pesos el costo, ¿no? Entonces, eso y es además muy importante. También parte de algo que se ha mencionado, parte de la reducción de la pobreza. O sea, no estamos en ese escenario catastrófico que nos pintaban. Sin embargo, me parece que el movimiento perdió en los últimos años parte de la esencia que lo llevó a ganar en el 2018. Sí, yo creo que también quienes hoy estamos ocupando un espacio para llegar a ocupar un encargo público, tenemos doble responsabilidad. Quienes fundamos este movimiento y tenemos esta aspiración legítima de que se pueda construir un mejor país, pues no tenemos entonces ninguna posibilidad de error, no tenemos derecho a fallar, ¿no? ¿Y ahora qué pasa con estas nuevas incorporaciones que han llegado a Morena, donde tenemos expriistas, expanistas, exemesistas, que llegan en un conflicto? Porque si bien la base, como tú le llamas, ha estado a pie de lucha desde hace muchos años con el presidente y con el movimiento, hoy se ven desplazados por estas nuevas figuras. La doctora Claudia decía en su visita a Puebla que es porque ellos sí ganan encuestas y a veces los de las bases no. Pero tú, como fundadora de Morena y habiendo ganando una elección en el 2018, ¿tú qué opinas de estas incorporaciones, de todas estas figuras? Me parece que cuando entra en política debe entender las reglas de la política. Y para poder jugar en esta avalancha en donde han hecho ellos las reglas, pues nosotros debemos de tener la suficiente fortaleza para poder entrar y con mucha transparencia caminar y no cansarnos, no rendirnos, ¿no? Porque desafortunadamente el sistema, ¿no?, partidario ha sido pues cooptado por un grupo que poco a poco se ha venido abriendo, pero que aún no es suficiente. Entonces, quienes creemos que se debe de insistir, debemos de no perder la esperanza. Y segundo, también entrarle con todo a trabajar y no darnos por vencido en algún momento. Yo entiendo perfectamente que lo hablo desde mi privilegio, desde la oportunidad que hoy tengo de ser diputada federal, pero en el 2021 no lo tuve y eso no me impidió seguir participando en política, ¿no? Todo lo contrario. Nosotros sí hacemos una crítica constante hacia el proceso interno del partido, pero también decimos, bueno,
Estamos aquí y hay que darle para adelante porque si no se nos cuelan. En política no hay vacíos, ¿no? Entonces es ahí justamente donde estos aprovechan porque ellos no están esperando si quedaron o no quedaron en esta. Siguen, y ¿no? Y pagan para poder. ¿Y cómo conciliar eso, por ejemplo, con personajes que ayer hablaban mal de Morena, pero hoy están en la fila y hoy incluso son candidatos? Mira, yo creo que le tocará decidir a la gente, ¿no? La gente es quien ya te va diciendo, no, es que ustedes se están metiendo, a ustedes les tocará decidir, ¿no? Y en esa decisión a nosotros nos toca ser más acérrimos, más críticos, ¿no? En respecto a cómo se llevan a cabo los procesos. Hoy, por ejemplo, en esta etapa hubo un momento en donde hubo mayor capacitación para regidores, para legisladores locales, legisladores federales, en materia de nuestra política progresista de derechos humanos, capacitación para que a ratito no digan, no, yo no estoy a favor de cualquier tema, ¿no? Sino que pues están suscribiendo a esta plataforma electoral que busca que haya igualdad entre todos y todas y todes. Ok. Bien, ya casi para ir cerrando esta plática, ¿tú qué crees que le hace falta a Puebla? Mayor participación social. ¿En qué sector? ¿En parte? Todos los sectores. Creo que cuando las personas participamos en política, podemos decidir sobre nuestras vidas. Y para que podamos decidir sobre nuestras vidas es importante informarnos, preguntarnos, reflexionar. Entonces, ¿qué le hace falta a Puebla? Pues que haya, que siga esta revolución de las conciencias, ¿no? Eso creo que es indispensable. Y de esa manera, cuando existe esta formación continua, esta formación política, entonces podemos incidir de manera transversal en todos los temas. Seguridad pública, medio ambiente, política económica, en todos los demás. Educación, hay un chorro de cosas que mejorar. Puebla es un estado maravilloso, ¿no? Yo tengo la oportunidad de conocer los 217 municipios porque fui subsecretaria también en el gobierno del estado con el gobernador Miguel Barbosa y con el gobernador Sergio Salomón, y entendiendo dos realidades completamente distintas. A mí me da mucho venir de una junta auxiliar de un pueblo porque a veces en la capital del estado se pierde también o se gira alrededor de una idiosincrasia muy poblana, olvidando que el resto somos población rural que hemos aprendido a sobrevivir ante la divergencia. Okay. ¿México tendrá su primera presidenta? Sí, y va a ser una mujer feminista, ¿no? Una mujer feminista con conciencia de clase, con conciencia de género, no va a ser una Xóchitl Gálvez. ¿Y te veremos en el Congreso? Primero Dios, la vida y la gente, seguramente ahí estaremos si la gente nos da la oportunidad, ese es nuestro llamado, ¿no? Creemos que necesitamos diputadas que defiendan los presupuestos de la gente. Para mí eso es muy importante porque de ahí se definen un chorro de cosas, principalmente el bienestar social. Bien, Ney, pues muchísimas gracias por estos minutos que estuviste aquí en el podcast de Poblanerías. No, hombre, gracias. Bienvenida a cada vez que quieras hablarnos, que sea necesario, exactamente. Cada que te quieras dirigir con toda la audiencia que tenemos y sobre todo con los principales que son los votantes. Así que van a es. estar a la expectativa en esta campaña. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, gracias a Poblanerías, estoy para servirles. Y nos vemos en la siguiente.